Gracias. Muchas gracias por compartir esta invitación a este evento tan interesante. Y voy a continuar con nuestros siguientes invitados y los últimos que lastimosamente tenemos esta tarde. Y digo lastimosa porque nos quisiéramos quedar acá muchísimo tiempo compartiendo sobre las empresas familiares. Y bueno, primero pues quiero hablar sobre este grupo de primos, o inclusive como a veces en la teoría se le llaman los consorcios de primos, que no se ven tantos, pero que igual es todo un reto llegar hasta estas terceras generaciones. Entonces, pues quiero hablarles primero de Andrés y de Antonio Bruna, de la organización Brunas Group, y voy a presentar primero a Andrés. Pues Andrés es un experimentado gerente general con un historial de trabajo en la empresa familiar, pues como miembro de la tercera generación. Y pues Bruna Group, para que se hagan una idea, se centra en la industria de los envases. También pues Andrés tiene una amplia experiencia en estrategia, desarrollo empresarial, espíritu empresarial y marketing, tiene estudios de MBA enfocados en emprendimiento del Sawyer School of Management en Boston. Y del otro lado está su primo Antonio, que también tiene estudios de MBA, miembro de la tercera generación, con muchísimas ideas y energía, que es lo que lo han caracterizado siempre en su rol desde la empresa familiar, con deseos de triunfar, ayudar a otros, y en realidad que, según nos cuenta, eso es lo que lo impulsa en el día a día de la organización. Y la experiencia de Antonio principalmente se ha centrado en toda la parte de estrategia, ventas y liderazgo en los últimos años. Y pues también tenemos otro invitado muy especial, Guillermo Salazar, que pues nos va a ayudar a moderar toda esta conversación con Andrés y Antonio. Les cuento un poco sobre Guillermo, pues es experto en gobierno corporativo, planeación estratégica, sucesión, ha asesorado numerosas familias empresarias en todos los temas de protocolo, transición generacional, alineación de la visión, los valores, decisiones, resolución de conflictos. Es autor de un par de libros muy interesantes, uno que se llama Herramientas para la gestión del amor y el dinero, y el otro el Manual de la empresa familiar. También pues es conferencista y educador en el campo de empresa familiar a nivel latinoamericano, miembro del Family Firm Institute de Estados Unidos, y en el 2015 fue reconocido con el International Achievement Award del Family Firm Institute en Boston. Entonces, pues, una bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por compartir con nosotros en este evento. Y nada, Guillermo, te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias, Diego, por la presentación, y para nosotros es un gusto estar aquí en este pre-evento del Latin America Family Business Summit de América Empresarial, hoy día de la empresa familiar. Y como comentaba Diego y todos los que nos han precedido, pues la verdad es que es un gusto poder compartir con todos los interesados en este tema experiencias de procesos y de eventos que seguramente serían de interés para todos, porque de alguna forma se puede identificar con las situaciones que aquí describimos. Y uno de esos productos o consecuencias de diferentes y paulatinas crisis que van a través de las evoluciones de las familias empresarias es precisamente un caso que hoy en día tenemos el orgullo de decir que es un caso de éxito, porque ahora que miramos hacia atrás vemos el recorrido que hemos tenido y nos damos cuenta que la empresa Bruna, que es el caso que traemos hoy, pues tiene el aliciente de poder encontrar ahora un punto en el cual el recorrido que ha hecho es una experiencia digna de ser compartida y de presentar en eventos como este. Así que pues quiero presentarles nuevamente a Antonio y a Andrés. Ellos son primos, son miembros de la tercera generación de un emprendimiento que comenzó hace más de 50 años en Cuba. Es una historia larguísima que termina aterrizando en Costa Rica hoy en día y termina generando una empresa con presencia en Asia, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, y toda una gama de productos y de servicios que ellos ahora nos irán a explicar. Yo he tenido el privilegio de haberlos acompañado en algunas partes de sus procesos, y realmente creo que el rol de los primos en una empresa familiar hoy en día en Latinoamérica es digno de ser documentado, como el caso que tenemos, pero también es importante decir que no es habitual encontrar grupos en tercera generación que continúen el sueño del emprendimiento de sus predecesores y fundadores de la manera en que lo están haciendo ellos. Así que para nosotros un gusto la invitación. Andy y Antonio, pues adelante y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Arranco yo, el más joven, mentira, ¿no? El mayor.
Gracias a todos, ¿me escuchan bien? Sí, Espero que sí. No, muy agradecido. Arranqué esta semana un poquito desconectado de la realidad de la semana empresarial de Family Business, y la verdad que entre ayer y hoy he sido inyectado con muchísima lectura y muchísimas oportunidades de compartir este testimonio, y creo que este es uno de esos campos donde esa pasión de ser una empresa familiar logra uno transferir un poco de eso más a otros empresarios que tal vez viven lo mismo, y eso es parte de nuestra motivación como familia, de estar hoy aquí apoyando este gran evento. Bueno, buenas tardes. Pura vida, como decimos aquí en Costa Rica. No, igual, Guillermo nos invitó a compartir con ustedes pues de nuestras experiencias. En algunos casos son experiencias bonitas, en otros casos son aprendizajes, pero coincido con Andrés, siempre es pues muy gratificante reconectarse a todos los temas de family business y todo lo que nos conlleva, que es una de las cajas importantes que lleva el negocio. Así que nada, aquí estamos pues contentos de poder contestar preguntas o aportar en lo que podamos. Muy bien, entonces creo que sería interesante que nos contaran la historia de Bruna, cómo es que han llegado hasta acá y a qué se dedican, y cuál es el recorrido que los ha llevado a ustedes a formar parte de esta empresa. Bueno, primero que todo, somos un grupo que nos dedicamos a la venta y comercialización de materias primas y materiales de empaque en distintas industrias: agrícola, limpieza, alimenticia, pinturas. Pero bueno, a grandes rasgos, ese es un poquito el mundo en el que nos movemos. La historia, como dijo Guillermo, es una historia larga, interesante, pero bueno, con el corto tiempo que tenemos, a grandes rasgos, efectivamente el negocio sale de una familia que emigró de Cuba hace, no sé, 60 y pico de años, que pasó por distintos países y terminó en Costa Rica por circunstancias de la vida. Y ya en una edad avanzada, el abuelo, después de haber pues fracasado en distintos emprendimientos, pues montó lo que hoy es el grupo, y tal vez como parte de la historia familiar y cómo estamos acá, creo que la historia que llamaba pues Guillermo ahora de éxito, el cual estoy de acuerdo, y el éxito se da porque pues aquí estamos parados frente a la pantalla, yo frente a Andrés, que somos parte de la tercera generación, que efectivamente no es común. Creo que se da de distintos aciertos y pues obviamente un acompañamiento, pero yo diría que mucho de lo que esto nos vino a dar es una capacidad de entender y una capacidad de humildad de parte de la segunda generación, de querer poder hacer las cosas bien. Generalmente las empresas familiares sí van de la primera a la segunda generación, y cuando hay esos cambios o esos problemas que se dan de la segunda a la tercera, pues no los conozco, pero en nuestro caso a mí siempre me llama la atención y lo vivo agradeciendo cómo la segunda generación fue capaz de visualizar la necesidad de apoyarse en profesionales como Guillermo, de pues tener esa humildad de decir, para poder seguir este grupo y seguir con este legado, necesitamos ir más allá de no solamente nosotros hacer lo que queremos hacer. Y eso pues nos trajo a la mesa pues muchísimos retos. Ahora que escuchaba a Marcela, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que nos mencionaba, como el tema del protocolo. Nosotros tuvimos el protocolo con Guillermo y también pues, es una experiencia viva, bonita, difícil, eso no se puede quitar, pero a grandes rasgos creo que la historia familiar yo la puedo resumir en eso, en una capacidad de la segunda generación de poner sobre la mesa los retos y querer llevarlos a cabo. La tercera generación
lo que tenemos ahora es una gran responsabilidad de poder seguir adelante con esto con estas oportunidades y esto que nos ha dado la segunda generación. Muy bien. Yo les tengo varias preguntas que están vinculadas obviamente a la historia de la empresa y también de la óptica que ustedes pueden tener como profesionales y como generación de relevo. Y la primera es, obviamente creo que ustedes se pueden autodefinir como millennials, están en esa generación en la cual ciertas características pues, pueden ser comunes a otros jóvenes como ustedes, pero en el fondo no deja de ser un reto el comunicarse con la generación de sus padres, ¿no? O sea, la manera en que la interacción se da en el día a día está supeditada a diferentes visiones, no solamente del negocio, también de la vida, de las situaciones que en el día a día se van enfrentando. ¿Cómo es esa convivencia con una generación que tiene una visión, en algunos casos hasta diametralmente opuesta a lo que puede tener un miembro de la generación de ustedes? Ok, yo puedo expandir un poco. Parte de lo bonito que tiene trabajar con familia es las diferentes personalidades que todos tenemos. Particularmente la familia nuestra, en este caso mi padre y mi tío, son personas de origen cubano, pues con unas personalidades bastante efusivas a nivel de comunicación. Y formas bastante directas de decir las cosas, no necesariamente nosotros en segunda generación o en tercera somos así, pues tenemos ciertos rasgos y eso tal vez es importante tenerlo claro porque a veces, en el caso puntual de ellos tienen una manera muy puntual de decir las cosas, muy directa y a veces en tonos que uno siente que tal vez para una persona externa que es como que lo dicen muy duro o están gritando, ¿verdad? O así, pero en general es como su forma efusiva de hacer las cosas y hasta de hacer negocios. Son personas que han nacido con una sangre caribeña activa y de sangre muy comercial. Entonces esa pasión a veces también se transfiere evidentemente a la mesa. Y pues ha sido creo que un buen balance también para todos en poder, creo que lo más importante para ambos es poder primero escuchar antes de hablar. Me parece que eso es una práctica que hemos tenido un poco todos a lo interno. Dar la oportunidad de escuchar a otros, porque a veces sí, el que más habla es el que más pierde, porque es el que no escucha al resto. Y eso nos ha llevado un poco a coordinar y pues, a tener un poco reglas más claras en cómo nos conducimos en el negocio, y las reuniones pues muchas tienen pautas en qué temas vamos a hablar, qué temas no vamos a hablar en ciertos espacios. Y pues creo que es muy importante tenerlo claro, cuál es la expectativa de cada reunión y qué temas vamos a entrar o qué no, y tener la madurez para decir, en ese tema que tal vez salió, este tema no es lo mejor atenderlo ahora, ¿les parece si ponemos esto en el back burner, como dicen, y lo retomamos después en otro espacio, en otro momento? Creo que es una de las buenas prácticas que hemos podido hacer en algunos momentos también de eso. Muy bien, muy bien. Y yo he tenido la dicha de poderlos acompañar durante muchísimos años. He sido testigo de una evolución, de unos cambios. Han cambiado muchas cosas, han cambiado desde las oficinas, han cambiado ustedes, han cambiado, bueno, yo también he cambiado, han pasado cosas que nos han hecho pensar y repensar el propósito de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es lo que nos ha motivado. ¿Cómo ustedes pudiesen definir desde su perspectiva esa es la importancia de ese propósito que en algún momento se planteó y que ha hecho que marque el camino a seguir y que estén donde estén hoy en día? No sé si tienen algo que comentar sobre eso. Pues es una buena pregunta. Yo hace unos días atrás estuve conversando con un amigo un poquito sobre este tema, en el sentido de que pues sí, es sumamente romántico decir, ¿verdad?, que somos un grupo familiar y aquí estamos todos trabajando en conjunto y nos queremos como familia y hay un propósito y demás. Y bueno, pegado un poquito a lo que mencionabas anteriormente, que decía Andrés, de las diferentes maneras de pensar en diferentes
rangos de edad y demás, pero esa motivación por esa pasión o ese legado que estás hablando o esa visión que hay en la empresa, yo creo que sería engañarse si uno dice que está activa todo el tiempo. Hace unos días que hablaba con un amigo que me parece increíble que hablaba de esto, yo le decía que esto es una montaña rusa, ¿verdad? Y nosotros en la empresa pues somos bastantes miembros de la familia y yo he llegado a entender o a conocer que no siempre todos vamos a estar en la misma etapa de la montaña rusa, ¿verdad? Porque también estamos en distintas etapas de la vida. Entonces hay unos que están en una etapa de abuelos, otros que están en una etapa de padres, otros que están en una etapa de tíos, en fin. Y igual pasa con los negocios y las responsabilidades que hay en el día a día o en el momento. Entonces, tal vez lo que he llegado yo a aprender es que hay que ser un poco empático y también me pego a las excelentes palabras de Marcelo anteriormente en el sentido de poder uno entender que si Andrés o yo o mis papás están en un momento de alta motivación, pues dejarlos volar, dejarlos seguir, aprovechar de esa alta motivación y entender también que van a haber momentos de baja motivación hacia esa visión, hacia ese entendimiento. Entonces, yo resumiría esa pregunta, Guillermo, como por lo menos personalmente, luego como así, una montaña rusa en la cual todos estamos en un carrito distinto, pero no todos vamos sobre el mismo camino. Hay unos que están arriba, motivados hacia esa, y hay otros que en algún momento están un poquito más abajo, pero eso no significa que no están montados en la montaña rusa con el conjunto. Y eso es parte, creo, importante de entenderlo. Muy buena metáfora. Otra cosa que también he sido testigo, que me ha gustado mucho de lo que han hecho, es el poder trascender esa inspiración y esa motivación a los colaboradores de la empresa. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personal fuera de la familia que trabaja en Bruna y es impresionante cómo están inspirados, cómo se saben la historia, cómo ellos realmente sienten ese legado como propio. ¿Qué me pueden contar un poco de eso, de esos retiros que ustedes hacen con la gente? ¿Para qué sirven? ¿Qué logran con eso? Básicamente, en general, me da curiosidad que menciones eso, pues eso es uno de los grandes retos que tenemos como empresa. A veces la comunicación hacia los colaboradores va mucho más a futuro. También invertimos tiempo en explicarles hacia dónde vamos, cuál es la razón, el why, como decimos, hacia dónde queremos ir, qué son los nuevos proyectos, hacia dónde va la empresa, pero a veces también perdemos, ¿verdad? Esa conexión con las raíces, que es la humildad de dónde venimos, y es realmente importante. En nuestro caso puntual, hemos tenido una reciente, diríamos, como 1 año y medio de redescubrir otra vez esas raíces de donde venimos y hemos invertido en hacer unos eventos off-site fuera de la empresa, también fuera de la ciudad, para que los colaboradores entiendan un poco cuál es nuestra raíz, de dónde vienen esos valores de empresa Bruna. Punto y coma, con lo que dices, pues tratamos de ser una empresa familiar y esa es nuestra visión, una multinacional familiar donde la gente que está con nosotros y trabaja con nosotros pues se sientan parte de la familia. Pues tratamos de ser una empresa que también tiene un contacto bastante cercano con el 100% de los colaboradores. Nos gusta también conocer un poco sus intimidades personales, en saber qué retos tienen, hacia dónde tienen necesidades, sus familias, cómo están. Evidentemente con el tema de COVID tuvimos pues algunos casos importantes que atender y pues la compañía también toma, vamos a ver, hay protocolos en temas de recursos humanos de qué hacer y qué no hacer con los empleados y nosotros a veces nos salimos un poco del cajón y si hay que ayudar a alguien de alguna manera especial, pues la compañía todavía lo hace. Y eso viene directamente de nosotros. Somos bastante cautelosos en cómo hacerlo, pero sí hemos dado esos pasos para que la gente diga, puña, esta compañía realmente se preocupa por mí. Y esos tal vez son los 2 puntos que mencionabas. Uno es el cómo inspiro a los colaboradores a saber cuáles son mis raíces y de dónde vengo mis valores, unido hacia dónde voy.
y lo otro es actuar un poco más como una empresa pero más familiar, más íntima. Intimidad a nivel de clientes es algo muy común que se habla hoy en día, pues nosotros transferimos un poco de eso también a la intimidad hacia los colaboradores. Gente bruna, le decimos a la gente que trabaja con nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que nos da tiempo para una última pregunta. Quiero que me ayuden a responder esta gran inquietud. Ustedes son tercera generación. Has mencionado que tienen un espíritu comercial en la sangre, que esto viene desde el abuelo, ¿no? El querer hacer negocios, el emprender. ¿Eso cómo se hace para tenerlo? Ustedes son emprendedores. Nos cuesta en familias empresarias a veces encontrar en terceras generaciones, identificar ese espíritu emprendedor y traerlo al proyecto de empresa familiar. ¿Cómo viven ustedes eso de poder incorporar emprendimiento, esas ideas, cómo las traen, cómo las incorporan? ¿Cómo se convive emprendimiento entre dos generaciones? Tal vez aquí puedo contar dos muy cortas historias que creo que pueden resumir esto que Guillermo pregunta, enfocado también en pues, el público que es una empresa familiar y en algunos casos hay pues, generaciones menores que vienen de camino. La primera historia rápida es que cuando yo estaba en el colegio, pues no tenía así como las mejores notas y una de los castigos, si se podrá decir, por haber tenido pues, un año colegial malo, fue tener que venir a trabajar. Y en ese camino me recuerdo que me tocó trabajar con mi tío, con el papá de Andrés, y me dio un producto para que saliera a venderlo. Claro, una gran motivación de vamos, tú eres buen vendedor, vas a poder vender esto, y uno pues un adolescente que cree que pues todo lo va a hacer. Para hacer la historia corta, pasé mes y medio tratando de vender el producto, no vendí un kilo era una fragancia y fue increíble. Yo decía que no puedo creer que no pude haber vendido esto, ¿verdad? Entonces, cuando llegué de vuelta, le comenté, le digo, pues tío, no sé qué pasa, y el tipo se empieza a morir de la risa. Y qué raro, ¿verdad? A cierto punto me empiezo hasta a yo a enojar un poquito, como bueno, pero no, a mí no me parece que esto da risa, o sea, acabo de... Y me cuenta que eso era un producto que estaba en inventario hace muchos años y que no se iba a vender, pero lo que quería era que yo pues viviera un poquito de las realidades de un emprendedor, de un emprendimiento y demás. Y esa historia pues siempre me la llevo, no tanto por la historia como tal, sino por el mensaje que me llevé. Adicionalmente a eso, me pasó igual, que entonces seguí trabajando y encontré que uno de nuestros clientes fabricaba unas colonias y unos perfumes, y entonces hice el otro lado, le compré para yo revenderle a mis amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Tuve siempre un impulso y un apoyo de mi familia. No recuerdo sentir o escuchar a mi abuelo o a mi padre o a mi tío decir no, pero ¿cómo se te ocurre? Ese cliente es nuestro, no te metas, sino que más bien nos permitían, entonces nos ayudaban, nos daban, dale, aquí está, sal, vende, equivócate, y eso yo creo que es algo que a nosotros, de hecho Andrés después se metió conmigo y vendimos colonias y perfumes por ahí con los amigos y las amistades, hicimos un negocio interesante, pero al final de la jornada creo que la historia es en que la familia nos permitió, o sea, nos dio alas y nos permitió innovar y nos permitió tratar. De ninguna manera nos dijeron cuándo sí, cuándo no, qué hacer o no hacer. Entonces yo tal vez lo que incentivo es que a estas generaciones menores los dejen, los incentiven y los dejen meter las manos en la empresa dentro de lo que se puede, por supuesto, y que vayan empezando a sentir un poquito de los éxitos y los fracasos, y eso es lo que yo creo que a nosotros nos ha inyectado un poco este espíritu pues, emprendedor. Muy bien. Bueno, excelente forma de concluir la conversación. No sé, Diego, antes de agradecer a Andy y a Antonio la presencia, si hay alguna otra pregunta que quieras que contestemos. Bueno, pues por parte de los asistentes, acá nos hacen una pregunta por el chat
que yo creo que basados en esta experiencia de Antonio y Andrés es supremamente interesante que ustedes nos den como algún insight. Dicen cómo han solucionado los conflictos familiares. Puede ser una pregunta de pronto un poco amplia, pero pues yo creo que al final del día hay momentos buenos, regulares, malos en este día a día de la empresa familiar, pero ¿cómo lo han administrado ustedes y cuáles creen que son las claves o enseñanzas que nos pueden dejar para los empresarios y personas que participan en este evento? Bueno, yo puedo... Tal vez separaría la pregunta en tres áreas. Un poco difícil responderla en un solo aspecto. Me parecen tres aspectos importantes a tomar en cuenta en temas de conflicto per se. Uno, me parece importantísimo tener asesores, como hablaba Marcela. O sea, parte del éxito que hemos tenido en este capítulo de empresa familiar es que hemos cedido nuestros egos a buscar ayuda. Es más importante buscar la ayuda y mejor cuando no hay conflicto que cuando ya hay conflicto. Entonces, si estamos estables en la empresa, las cosas andan caminando bien, aprovechemos ese momentum y busquemos ayuda porque podemos ir generando bases que nos pueden ayudar a futuro. ¿Cuáles bases? Punto 2, la generación de un asesor que nos ayude lentamente. Todo el mundo tiene su paso, pero a generar un protocolo familiar que básicamente establece las reglas del juego para todos y da muchísima claridad y deja inciertos apaciguados, porque no hay tantos inciertos y no hay mucha claridad en lo que las personas en individual y como grupo queremos. Y tercero, en temas de conflicto, pues siempre el tema de arbitraje es balanceado. La oportunidad de tener asesores externos o junta directiva, que a veces es un tema que sé que es para una conferencia completa, pero asusta un poco, tal vez, como a los empresarios familiares, pero llámese a unos asesores externos, para ponerle un nombre más simple, tener asesores externos que se puedan invitar regularmente a la empresa y en caso de haber algún conflicto, pues han ayudado también, han ayudado a mediar, han ayudado a tener reuniones con los diferentes actores que hemos estado ahí, en unos casos a los viejos, como decimos nosotros, o los más jóvenes, de verdad, estas personas como asesores o miembros de junta directiva externos que no están en la empresa y no son familiares, pues genera muchísimo balance unificado a poder tener un protocolo familiar que establece las reglas y expectativas claras para todos. Digo, si me permites a mí agregar un por supuesto, más, claro que sí. Creo que lo que Andrés menciona es exactamente, por lo menos la fórmula que hemos llevado. Lo único que yo le agregaría, que es agregar, porque dentro de los mismos asesores, es que la empresa brinda un apoyo también para asesoría personal. Cuando alguno de nosotros pues necesite apoyo personal, individual, la empresa está completamente abierta a brindarlo. Pues sí, siempre hay temas de costos y qué y no, pero nosotros como lo visualizamos es más barato que la empresa financie o apoye ¿verdad? Un coach, un psicólogo, un asesor individual para cada uno de ellos que puedan también pues manejar sus temas, porque cuando yo leí la pregunta casi digo, bueno, ¿cuál de todos? Y no hemos terminado de solucionarlos, porque vendrán más y vendrán menos, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que yo insto es eso, a que el consorcio familiar brinde un apoyo a que cada uno de la familia pueda tratarse personalmente o individualmente, y eso nos va a ayudar a todos. Perfecto, pues nada, pues de verdad muchísimas gracias por ampliarnos en esta pregunta que yo creo que es tremendamente útil para las personas que están interesadas, sobre todo saber de este tema de conflictos, pero así como ustedes decían, puede haber todo un capítulo para hablar de juntas directivas, creo que también puede haber todo un capítulo para hablar de conflictos. De todas maneras, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este evento. También, Guillermo, pues muchísimas gracias. Y pues nada, yo creo que ya vamos cerrando con todos los puntos que tenemos en la agenda en esta tarde. Y pues básicamente queremos de nuevo, yo creo que recalcar la importancia de seguir propiciando este tipo de espacios
académicos y demás para profundizar en muchos aspectos que tienen que ver con las vivencias de la empresa familiar. Y así como lo decía Jorge Orlando, en algún momento sobre el Family Business Summit que va a ser en los próximos días, en octubre, pues van a participar conferencistas de Iberoamérica, empresarios como el Grupo Bruna, como los tenemos acá presentes, y que yo creo que al final del día todos estos espacios van a permitir pues nutrirnos de todas estas experiencias y aprendizajes que tienen que ver con la empresa familiar. Entonces, pues nada, ya para cerrar de pronto le doy la palabra a Verónica Orlando, que también nos quería comentar algo sobre el evento, sobre el Family Business Summit, a Jorge, y de nuevo, pues muchas gracias a todos los asistentes, las personas que están presentes, conferencistas, empresarios, etcétera, que nos han permitido nutrir hoy esta celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar.